Hola amigos del aguacate, ¿quién no se ha deleitado con unos exquisitos ñoquis de papa en su restaurante italiano favorito? Un plato que aunque parezca complejo es realmente fácil y económico de preparar, ya que necesitamos solo 3 ingredientes. Y comenzamos colocando en una olla 1 kilogramo de papas, cubrimos con agua, tapamos y dejamos hervir por aproximadamente 25 o 30 minutos. El tiempo de cocción va a depender del tamaño y el tipo de papa que estés usando. Lo que buscamos es una papa al dente pero cremosa y suave, como para hacer un puré. Es importante que no te excedas en el tiempo de cocción, ya que si las papas se revientan absorberían demasiado líquido y esto afectaría el resultado final de la masa. Pasado el tiempo de cocción, retiramos las papas del agua y las dejamos reposar por unos 5 minutos. Es importante comenzar a preparar la masa cuando aún las papas están tibias y no dejarlas enfriar por completo. Comenzamos cortando a mitades o en trozos grandes las papas, para que quepan dentro del prensapapa. No es necesario que las peles, ya que la concha quedaría dentro del aparato. Si no tienes un prensapapa, puedes hacerlo de manera manual convencional, pero allí sí tendrías que pelarlas. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Inmediatamente después de tener todo nuestro puré listo en el mesón, comenzamos a preparar la masa. Agregamos sal al gusto, un huevo grande y también necesitaremos 300 gramos de harina de trigo todo uso, sin leudante. La iremos agregando poco a poco a medida que vamos amasando hasta que se acabe. Esta es una masa que en realidad no lleva tanto trabajo, bastará con terminar de agregar la harina poco a poco y amasar durante 4 o 5 minutos y ya estaría lista. Pana, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales, así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Tapamos y dejamos reposar por unos 10 minutos. Pasado el tiempo, enharinamos nuestro mesón, tomamos una porción de masa y comenzamos a hacer tiras de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Una vez tengamos nuestras tiras del tamaño deseado, comenzamos a cortar en porciones del tamaño de un bocado. Ahora, para darle la forma característica a nuestros ñoquis, en Italia usan un utensilio que se llama rigagnocchi, como el que ves en la imagen, que no es más que una tablita de madera con surcos como los que ves en el tenedor. Aún estando en Italia, no todo el mundo tiene esa herramienta en casa, así que me han enseñado a prepararlos con la ayuda de un tenedor o incluso con un rallador de quesos, y el resultado es igual de bueno. Apoya el tenedor sobre el mesón, agrégale un poco de harina y con la ayuda de tus dedos y haciendo un poco de presión, deja correr cada porción de masa sobre el tenedor. Esto le dejará marcados los surcos de donde se adherirá mejor nuestra salsa. Llevamos a fuego alto una olla con agua y sal al gusto. Tapamos y dejamos hervir. Cuando comience a hervir, agregamos nuestros ñoquis. Te darás cuenta que están listos cuando empiecen a flotar. Esto les tomará de 1 a 2 minutos. Ahora te mostramos 3 deliciosas salsas con las que puedes acompañar tus ñoquis. Y para la primera necesitaremos reservar media taza del agua de cocción. Colamos nuestros ñoquis y reservamos. En una sartén bien caliente agregamos un chorro de aceite de oliva y colocamos nuestros ñoquis y sofreímos por aproximadamente 1 minuto. Mientras se sofríen nuestros ñoquis, agregamos 3 cucharadas de pesto y media taza de agua que habíamos reservado. Removemos bien y dejamos cocinar por unos 2 minutos para que se espese nuestra salsa y ya estarían listos. Si no sabes cómo preparar el pesto, aquí arriba te dejo el video. Para la siguiente, en una sartén bien caliente, colocamos un chorrito de aceite de oliva, nuestros ñoquis y una taza de passata de pomodoro. Si no sabes cómo preparar la passata de pomodoro, aquí arriba te dejo el video. Removemos bien, dejamos cocinar por unos 2 minutos y luego agregamos 50 gramos de queso mozzarella picado en cuadritos. Seguimos removiendo y cocinamos por unos 2 minutos más y ya estarían listos nuestros ñoquis al pomodoro. Para la tercera, agregamos en una sartén bien caliente una cucharada de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva. Cuando ya estén bien disueltos, agregamos también nuestros ñoquis y dejamos sofreír por unos 2 minutos. Agregamos media taza de crema de leche.
4 cucharadas de leche líquida, media taza de queso pecorino con pimienta y sal al gusto. Ahora dejamos cocinar por unos 2 o 3 minutos o hasta que nuestra salsa espese. No te los puedes perder, te dimos 3 opciones, una más deliciosa que la otra. Atrévete a prepararlos y sobre todo cuéntanos cómo te quedó.